Ok, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Ramón Ramírez, soy socio de una firma en Victoria, se llama Chinook Business Advisory. Nuestra firma está dedicada a mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones de empresas. Operamos mayormente en British Columbia, pero hemos cerrado tratos en las provincias de Alberta y Saskatchewan también. Eh, Soy oriundo de Paraguay y llegué a Canadá en el 2002 y luego de finalizar mi carrera y obtener mi bachillerato en mi business degree en Vancouver, em, em, trabajé en el sector bancario. Eh, en total tengo 22 años en el sector bancario trabajando pasando por operaciones bancarias, operaciones de sucursal, negocio internacional, payments y cash management y banca comercial. En el Trabajé para entidades como HSBC, el Business Development Bank of Canada y diferentes credit unions en British Columbia. Trabajé en Vancouver, en Alberta, en Vancouver Island. Tuve misiones internacionales en Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Bermuda. Y el día de hoy estoy trabajando en Vancouver Island. La oficina nuestra está en Victoria, pero yo vivo en el Comox Valley. Con la tecnología hoy se hace bastante fácil trabajar desde cualquier lado. Y bueno, estoy con Chinook desde el 2021. Y bueno, hoy le voy a dar la palabra a mis colegas para que se introduzcan, primero Raúl y luego Hermes. Y el formato nuevamente que vamos a seguir el día de hoy va a ser cada uno presenta. Yo voy a presentar en la parte logística de cómo iniciar la compra de un negocio. Raúl luego va a hablar de la parte de contable, de contabilidad y de los números prácticamente. Y finalizamos con Hermes, que nos va a hablar de la parte legal. Raúl. Gracias, Ramón. Buenos días a todos, gracias por atender. Yo soy Raúl Sales, yo soy contador público de profesión. Yo siempre me he dedicado a lo mismo. Tengo casi 5 años viviendo en BC, vivo específicamente en Vancouver. Y mi historia profesional es siempre al lado de Accounting Advisory Services y auditoría. Trabajé muchos años, cerca de 17 años en una Big Four en México, Estados Unidos y Canadá, y hoy soy dueño de mi propia firma. Básicamente atendemos compañías pequeñas y medianas en el mercado canadiense, y buena parte del trabajo que hacemos hoy en día tiene que ver con temas de adquisiciones de negocios. Gracias por estar aquí y le paso el micrófono a Ernst. Gracias, Raúl. Gracias, Ramón. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Espero que le saquen el mayor provecho a este webinar. Mi nombre es Hermes Sánchez. Actualmente soy un Applicant Student en la provincia de British Columbia y estoy por ser llamado a la barra de abogados aquí en la provincia. Formo parte de un despacho que se llama Webster Hudson Coon, una firma legal con más de 30 años de trayectoria y un equipo con amplia experiencia en operaciones de compra y venta de negocios. También soy abogado mexicano, practicando desde el 2008 y en la provincia desde el 2019, que fue cuando me di un año antes, y en lo que sacaba mi permiso, me tomó para 2018 para volver a practicar derecho mexicano aquí en la provincia. Eh, es que actualmente estoy viendo temas de derecho mexicano y temas de derecho canadiense aquí en la provincia, más en específico. Y mi trabajo consiste principalmente en asesorar a los clientes en la compra y venta de un negocio, ayudándolos en la estructura legal de la operación, revisar los riesgos legales y cerrar la transacción de la manera más ordenada y segura, y que el cliente entienda cada uno de los documentos y el alcance de todo lo que está firmando, porque esto impacta incluso después del cierre de la operación. Y bueno, mi experiencia latina y canadiense me permite integrar ambos mercados y entender tanto la perspectiva local como la internacional. Y bueno, eso es un poquito de mí.
y paso el micrófono de regreso a Ramón. Gracias, Raúl. Gracias, Hermes. Para los que recién se juntaron, em, vamos a ir por parte. Primero presento yo, luego Raúl y luego Hermes en los diferentes sectores que nos competen. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat, en la sección de Q&A o en el chat directamente. Eventualmente va a haber una opción al final también para venir en vivo. Em, la presentación que vamos a compartir se distribuirá a todos los que se registraron después de este webinar. También va a haber un registro, una grabación de este webinar, así que pueden tomar nota o pueden esperar a recibir todo el material que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, entonces ahora voy a compartir mi pantalla y voy a empezar mi presentación inmediatamente. Perfecto. Bueno, el proceso de compra de, de, de un negocio en Canadá empieza prácticamente con una buena preparación. Nuestros slides, de hecho, están en inglés. Si están interesados en comprar un negocio, el manejo del idioma es extremadamente importante. Así que, a pesar de que vamos a cubrir todos los aspectos en el idioma inglés, el material, perdón, en español, el material está en inglés. Bueno, preparación es lo más importante a la hora eh, de comprar un negocio. Primeramente, siempre es importante entender exactamente el apetito eh, de negocio que uno tiene, entender el negocio, la experiencia de cada uno, en entender exactamente primero cuánto el estado financiero de cada uno para ver cuánto se puede destinar a la compra de un negocio. No es necesario tener el, el monto total para comprar un negocio. Por ejemplo, si un negocio está a la venta por, digamos, $400,000, con $100,000 se puede comprar. Los bancos normalmente aquí pueden financiar hasta el 75% del costo del negocio. Y luego hay otras opciones también para financiar que vamos a discutir más tarde. Pero sí, al momento de prepararse es importante entender qué es lo que uno busca, qué es lo que le apasiona a uno, dónde está mi experiencia y cómo en, eh, dónde puedo dar valor a la compañía después de adquirirla. Y qué tipo de negocio estamos buscando. Estamos buscando un negocio que necesita mucha inversión tecnológica, mucha inversión de maquinaria, inversión de capital. Estamos buscando un negocio que está creciendo, un negocio maduro o un negocio en el cual podemos agregar más valor. Entonces, es extremadamente importante la preparación y eh, el día de hoy escuché algo que estuve en una reunión, estuve en un desayuno con un cliente mío que había comprado un negocio y lo que él dijo, mire, se me quedó, em, me dejó un poco impactado. Y él me dijo que compró un negocio, una imprenta, y me dijo que yo pensé que estaba comprando un negocio, estaba comprando el potencial, pero lo que él estaba comprando era la cultura de ese negocio. Entonces, a esto hay que darle investigar acerca de la cultura de cada negocio. Una vez que uno sabe lo que quiere, es bueno empezar a construir el equipo que va a estar asesorándolos. Aquí tenemos un contador, un abogado. Muchas veces es importante incluir a un realtor si es que hay bienes raíces.
un business broker y entender exactamente el costo de banco. Es bueno tener también una buena relación con un banquero o con un broker de commercial lending. Y finalmente prepararse para las emociones. Y esta decisión no es individual, sino que es una decisión muchas veces de familia. En muchos casos se compra un negocio y eso implica que la familia se mude a una ciudad diferente. Entonces, en- es un aspecto muy emocional si tienen hijos, ver, ver el tema de los colegios, de construir el network en una ciudad diferente. Pero bueno, es realmente una, una montaña rusa de emociones. Como dije, entender y tener un equipo de soporte es extremadamente importante. Al final, uno no sabe lo que no sabe, entonces es importante hablar con un contador, un abogado, un banquero y business broker para que les pueda brindar con asesoría correspondiente. La pregunta que recibo muchas veces es: ¿dónde encuentro un negocio que está a la venta? Hay páginas que están dedicadas exclusivamente a la compra-venta de negocios. Estos son los online marketplaces. Pueden encontrar en BizBuySell, businessesforsale.com, LoopNet, Venture Connect, diferentes sitios. Pueden hablar con un profesional en Business Broker también, ya que siempre tenemos una idea de negocio que están a la venta o van a estar a la venta en un futuro muy próximo. En, eh, Finalmente, eh, muchas veces clientes míos vinieron y me dijeron: oye, quiero comprar esa compañía que está al otro lado de la calle. Entonces, ¿por qué no? Tú puedes ir y preguntarle si ellos quieren vender. Entonces, una forma de comprar un negocio es, si no está a la venta, es siempre ir y preguntar si quieren venderla. Otra pregunta muy común es: ¿cómo sé cuánto vale ese negocio? ¿Cómo determinar el valor de ese negocio? Y hay tres formas que son más comunes. Uno es el income-based approach, que se basa en el potencial de ganancia que puede tener un negocio. Este tipo de approach se utiliza más bien para compañías que tienen un modo de ventas de suscripción. Por ejemplo, eh, Telus, o negocios que hacen telefonía celular, cable, que trabajan en base a contratos existentes y pueden asegurar y determinar exactamente cuánto va a ser el, eh, las ventas a futuro, ya que tienen contratos eh, ejecutados. Otra forma es el asset base, y el asset base se aplica más bien a negocios que no están generando ganancias. El asset base es muy común encontrar a la hora de hacer una valoración en restaurantes. Por ejemplo, en restaurantes normalmente están muy ligados a las fluctuaciones en la economía y por consiguiente, si el mercado está mal, los restaurantes son los primeros que ven ese impacto a la economía. A veces, si un negocio está perdiendo dinero, el asset base en, em, consiste en establecer cuánto es el valor de todos los activos en la compañía y venderlos con un descuento. El asset base también se usa para compañías que tienen maquinaria y equipos bastante costosos. Por ejemplo, una compañía de camiones, en el cual el valor de los camiones, cuando se usa la amortización y la depreciación contable, en los estados de cuenta aparece como que el valor es bastante bajo. Cuando si ese
ese activo se pone en el mercado a la venta es mucho más alto. Entonces, se aplica más bien a compañías que o que están perdiendo dinero o que tienen activos de mucho valor. Y finalmente, el market base, que es prácticamente un comparativo a lo que toma un comparativo en cómo se vendieron otras industrias en el mismo rango de ganancias y ventas y en la misma industria. Eh, el market base se utiliza, es muy popular en bienes raíces, cuando uno dice, bueno, el valor de mi casa es tanto porque mi vecino vendió a tanto. Entonces, por más que me haya costado en X para construirla, el valor de mercado es mucho más alto porque es lo que estoy viendo que las otras casas en mi vecindario se están vendiendo. El market base utiliza lo que denominamos un multiplicador. Puede ser en restaurantes, por ejemplo, el multiplicador más básico es 30 a 40% de las ventas anuales. Si, si un restaurante vende $1 millón al año, el, el valor en el mercado sería entre 300.000 a 400.000 dólares. Pero eso es solamente un multiplicador en lo que va de la, de las ventas. También hay un multiplicador de las ganancias o un multiplicador en lo que se llama un seller discretionary earnings, que es lo que eh, finalmente el dueño del negocio lleva a la casa. Pero dentro de todo, el valor del negocio es el precio que un comprador está dispuesto a pagar y un vendedor está dispuesto a aceptar. Otra cosa muy importante a la hora en la compra-venta de negocios es la confidencialidad. Nuestra firma, nosotros tratamos de, somos, creemos de que nada bueno sale de que la gente sepa de que un negocio está a la venta. Muchas veces los vendedores en particular no quieren que sus empleados estén al tanto de que el negocio está a la venta, los proveedores, los clientes. Muchas veces los dueños de negocios no quieren siquiera que familiares de ellos sepan que el negocio está a la venta. Y lo mismo va para compradores. Siempre es importante y es, eh, es paramount que se mantenga la confidencialidad en todo momento. A la hora de comprar un negocio, el vendedor necesita saber de que están lidiando con un comprador serio. Entonces, en, cuando uno está solicitando un negocio para comprar, la forma de demostrar que uno es serio es primero teniendo una carta de una entidad financiera demostrando cuánto dinero tienen, si pueden proveer prueba de que tienen los fondos necesarios para comprar un negocio. Una vez que se empieza la conversación con un vendedor, en mantener una comunicación bastante fluida y estar preparado con preguntas pertinentes al negocio y a la industria. Respetar confidencialidad y en el 100% de los casos tener lista una la razón por la cual uno quiere comprar ese negocio en particular. Estas son cosas que demuestran al vendedor de que un comprador es serio. Uno de los documentos muy importantes en compraventa de negocio es el CIM, Information Memorandum, que es prácticamente un paquete de marketing que detalla todo lo que un comprador debería saber acerca del negocio. Cuando uno quiere comprar un negocio y la información acerca de este negocio está muy limitada, tenemos un paquete que está bastante limitado y por consiguiente no puede proveer suficiente información a un comprador para que éste pueda hacer una decisión acertada.
A la hora de poner una oferta a un negocio, tenemos dos documentos más comunes. El primero es una expresión de interés, expression of interest, que es una o dos páginas en el cual el comprador detalla de manera bastante informal y a grandes rasgos el deseo de comprar un negocio. Prácticamente dice, estoy dispuesto a comprar tu negocio por X amount. En, luego tenemos la, el letter of intent, que es es como un precontrato sin validez legal, pero establece un poco más de cláusulas en, que serán parte del documento final de compraventa de negocio. En, estas cláusulas incluyen aparte del precio de compra y la estructura del pago, porque muchas veces puede haber este, no solamente todo cash, sino que puede haber una porción de cash, una porción de préstamo bancario, una porción de préstamo de vendedor y una porción de earnouts que vamos a cubrir en el siguiente slide. Y obviamente también cubre la parte de no competencia. Aquí tenemos el earnouts, sería prácticamente como una financiación del vendedor que está ligada a performance del, del, del negocio. Eso puede ser em, em, ventas o ganancias. Y, y términos financieros que uno debe saber, EBITDA, discretionary earnings, 12 trailing 12 months, y otros términos que son imprescindibles de saber de antemano. Una vez que existe la oferta de compra-venta, ingresamos a la parte de due diligence, donde se eh, verifica la parte financiera, operacional, legal y de recursos humanos. Finalmente, un periodo de transición una vez que se compra un negocio en el cual el vendedor se queda en el negocio por determinado tiempo para apoyar en la transición y en el establecimiento del comprador en el negocio. Los pasos a seguir en una página, tenemos 8 pasos en total en expresar interés, revisar presentación, una reunión con vendedor, comprador, preparar una oferta, negociación, due diligence, en, removemos las condiciones y finalmente el closing. Y con esto yo concluyo mi presentación. Am, muchas gracias y le doy la palabra a Raúl. Gracias, Ramón. Perdóname, Ramón, ¿puedes activar el share screen option? Ahí está. Bueno, pues voy a hablarles un poquito de el business case, que es del modelo de negocio del entrepreneurship a través de la adquisición de negocios desde el punto de vista financiero y fiscal, que es básicamente mi experiencia. Esta es un poquito de información de antecedente y es información relacionada a Estados Unidos. Hay una generación que se le llama el Baby Boomer, que es la generación que tiene históricamente más, son dueños de negocios, es la generación que tiene más negocios en prácticamente toda la historia. Al 2013 tenían alrededor de 12 millones de negocios medianos y pequeños, de los cuales los dueños respectivos empezaron a retirarse a un número de 9,000 dueños por día, bastante acelerado. Cerca del 20% de la población en Estados Unidos se va a retirar. Están a retiro entre 2013 y 2029 y se estima que el valor de esos negocios es de 10 trillones de dólares en negocios que van a tener que cambiar de manos. Y digo van a tener porque la opción es o cambian de manos o cierran operaciones. Perdón.
Particularmente en British Columbia, que es donde estamos ubicados nosotros tres, hay cerca de 520,000 negocios registrados, de los cuales 98% son negocios pequeños, y esto significa que son de 50 empleados o menos, y cerca de 113,000 dueños de negocios estarían cercanos a la edad de retiro. Este es un estimado. Esto significa que muchas personas podrían comprar un negocio sustancial, escalable, prácticamente ahora. ¿Cuál es el modelo de negocio de Entrepreneurship Through Acquisition? Es un modelo de negocio en el que, en lugar de iniciar un negocio desde cero, el emprendedor busca un negocio que está establecido y que tiene historia para adquirirlo, hacer una transición y a partir de ahí llevarlo a otra fase de crecimiento, comparado con empezar desde cero. Yo les voy a hablar de 7 complejidades relacionadas a la adquisición, a las adquisiciones desde la perspectiva contable y fiscal. Particularmente, desde el punto de vista financiero y fiscal, lo que es preocupante, lo que es más relevante es la cantidad y la calidad de información que tiene el comprador a la hora de buscar comprar un negocio. Mucho de esto tiene que ver con el análisis de la historia financiera, cómo se ve el negocio hacia adelante una vez que está una persona contemplando comprar ese negocio, cómo se ve hacia adelante en cuanto a los números, que la información que se nos da acceso, que se le provee al comprador, tenga una calidad se le dice audit ready, que básicamente está lista para revisar y para cuestionar la información que viene incluida en el paquete de información. ¿Cuál es el estatus de la preparación y preparación de impuesto y cumplimiento del negocio? ¿Cuáles son las consecuencias relacionadas a la adquisición? El tema de financiamiento y fondeo de la adquisición y también todo lo que viene posterior a la fase del cierre de la adquisición de negocio, es decir, todo lo que viene en la integración y los temas de post-acquisition. Hablábamos un poco de el análisis de la historia financiera del negocio. Mucho de lo que nos encontramos, naturalmente, es la calidad de la información. Eso tiene que ver con temas de si el bookkeeping está hecho de manera adecuada, si está hecho en plataformas adecuadas, si está al nivel adecuado de segregación, si hay algún problema de reconciliación de datos, si básicamente la contabilidad hace match contra lo que se ha pagado en impuestos, por ejemplo. Hace un momento Ramón hablaba del tema de Salary Discretionary Earnings. Este es una medida, es un término que se utiliza para evaluar, para valorar el negocio y para entender cuánto recibe realmente el dueño sobre el negocio. Y esta medida normalmente está sujeta a normalizaciones. Esas normalizaciones tienen que estar documentadas y tienen que estar claras de manera que el comprador pueda realmente evaluar si el retorno que se tiene del negocio es el adecuado. Contablemente siempre hay una discusión relevante entre cuáles las ganancias que generan, cuáles son las ganancias que generan los negocios contra lo que se recibe realmente en cash flow. Y para esto siempre tiene que haber el involucramiento de una persona que entienda los números para poder diferenciar, para poder entender esa diferencia entre el término y el flujo. Naturalmente uno tiene que entender si hay temas de seasonality en el negocio y tiene que haber básicamente una alineación en el tema de due diligence. Dentro de forecast y proformas, hablaba de que cuando uno busca comprar un negocio tiene que
básicamente entender cómo se vería hacia el mismo negocio una vez que una vez que uno lo adquiere, después de hacer ciertos cambios, después de hacer ciertos ajustes en la operación, cómo se vería ese negocio. Y eso prácticamente cómo impacta pues todo el modelo de la adquisición. Particularmente hay un ejercicio que se le llama stress testing, que tiene que ver con cómo le pega el hacer ciertos cambios eh, en la operación del negocio a, por ejemplo, asuntos como el financiamiento. Habla ahora de la calidad de la información del Audit Ready, de la información Audit Ready. Básicamente, uno tiene que estar seguro de que lo que uno está recibiendo realmente hace match contra lo que históricamente ha venido entregando la compañía, lo que ha hecho, lo que ha entregado particularmente en temas de impuestos, de pagos de dividendos y otras métricas relevantes. Naturalmente hay un tema de cambio de dueños que impacta el tema de la preparación y cumplimiento al momento de la compra y luego posterior a la compra. Y todo esto es relevante entenderlo desde el punto de vista del potencial comprador, porque hay una serie de pasos que se tienen que seguir para llegar adecuadamente a la fecha de cierre y luego cumplir posterior a esa fecha de cierre. Muy ligado al punto anterior, hay temas muy particulares relacionados a las consecuencias fiscales de una adquisición. Es muy seguido, es muy común escuchar la distinción entre un share purchase contra un asset purchase. Mucho de esto tiene que ver con qué tipo de negocio es el que se está comprando. Eso afecta naturalmente el tipo de financiamiento que se está buscando, pero también afecta de manera importante el efecto de impuestos a la fecha de cierre y posterior a la fecha de cierre. Entonces es importante siempre tener las discusiones adecuadas con el contador, con el abogado y con el mismo business broker para llegar a la conclusión adecuada. Particularmente el financiamiento y el fondeo de la compra es, en mi opinión, uno de los asuntos más delicados y muchas veces más sensibles a la hora de planear y completar una adquisición, porque aunque se acuerdan precios, se acuerdan condiciones, se acuerdan momentos de transición, naturalmente el banco tiene que estar de acuerdo con toda esa serie de condiciones, perdón. Y muchas veces el banco cuestiona cosas simples como la alineación entre el comprador y la naturaleza del negocio que se está comprando, y otras veces tienden a cuestionar temas de la capacidad del nuevo negocio y post adquisición para poder darle servicio a la deuda. Y bueno, el último punto que tiene que ver con temas de posteriores a la adquisición. Ya estamos al día siguiente, al día 1 después de la compra. Como me dice un amigo mío que me acompañaba de la adquisición de mi propia firma. Mi firma hoy en día es una firma que yo compré hace cerca de un año, y hoy todavía me considero que estoy en esa fase de post-adquisición. Él me decía que todos esos días que pasamos trabajando juntos para evaluar, para hacer due diligence, para negociar, etcétera, te llevan prácticamente al día uno donde ahora tienes un negocio y ahora lo tienes que operar. Y eso pues tiene una serie de complicaciones, ¿no? Que tienen que ver con las finanzas per se, con el cumplimiento fiscal también, pero también con los clientes, con los proveedores, con los empleados, con los sistemas, en fin, hay una serie de cosas importantes que se tienen que evaluar. Por último, con esto me despido. Estos son 4 recursos
que les puedo recomendar que ya sea que lean o que escuchen. Hay un podcast ahí muy conocido que habla solamente del tema de adquisiciones en el mercado en el que nosotros operamos. Es muy interesante, da mucha perspectiva y da mucha capacidad de entendimiento sobre qué es lo que uno debe estar ir buscando como comprador. Y por último, bueno, les dejo mi dirección de correo y un QR code que los lleva a mi perfil de LinkedIn. Esto los vamos a compartir más adelante y bueno, pues me despido y dejo a Hermes ahora con la presentación. Muchas gracias, Raúl, Ramón. Voy a compartir mi pantalla. Nada más me quiero asegurar que todos lo están viendo. Perfecto. Oigan, antes que nada, yo sé que es mucha información por digerir, pero para eso estamos aquí los tres en nuestras respectivas áreas. Tomar una decisión de comprar o vender un negocio requiere ciertos pasos razonados y como dijo Ramón, hay temas emocionales, hay temas de conocimiento, a veces están fuera del alcance de los propios dueños o de los compradores o incluso de nosotros y por eso todos tratamos de colaborar en equipo. Ahora bien, dicho esto, hay algunas presentaciones, hay algunos slides que son un poquito repetitivas con lo que dijo Ramón o Raúl y es solamente nada más para recapitular. Voy a ponerlas y nada más para que las revisen y voy a pasar ese slide más rápido para intentarme en el tema legal. Como buen abogado, pues, hay un disclaimer. Toda esta información que les hemos proporcionado pues, es meramente informativo. Si requieren de alguna asesoría en particular, alguna pregunta que tengan, por favor, siéntanse libres de acercarse a Ramón, a Raúl o a mí y podemos atender un poquito más específico el asunto que ustedes tengan. Y esta información es meramente eh, informativa e ilustrativa para que tengan una idea de lo que es comprar un negocio. Ahora, dicho esto, voy a brincar esta porque son los principales pasos para comprar, que es construir el equipo, el timeline, hacer purchase due diligence, los documentos de la operación, el cierre y el post-cierre. Ahora, esto que hayamos platicado, es importante armar su equipo. Su equipo ideal debe estar por lo menos compuesto por un M&A advisor como Ramón, un contador como Raúl y nosotros como firma legal, porque cada uno tiene una expertise diferente y al final combinamos toda esa experiencia y esa comunicación en nuestros respectivos campos para que podamos darle esa asesoría al cliente y ellos puedan tomar la decisión más informada y razonada posible. A veces me llegan a mí preguntas de, oye, la típica pregunta que me llega a mí es, ¿tú sabes si lo que vale el negocio es correcto? Es una información que yo no les puedo proporcionar. Tienen que acudir a Ramón o Raúl para que ellos les puedan dar esa información. Y al revés, ¿no? ¿Qué pasa que temas legales, pero no tenemos aquí en Ahora, timeline. Igual hay muchos pasos en los que todos vamos interviniendo. Yo les diría, lo dividí en dos grandes sectores, que es la etapa inicial y el due diligence, donde Ramón y Raúl están más en contacto. Y nosotros entramos un poquito más ya a partir del due diligence, donde empezamos a revisar qué hay de información y empezamos a crear la estructura legal adecuada junto con las recomendaciones tanto de Ramón y Raúl en estos temas, ¿no? Porque impactan, por un lado, la parte financiera y económica y por otra parte, la parte legal, ¿no? Y algo que platicaba Raúl, hay dos tipos o hay dos formas de adquirir un negocio, que son la compra de activos, la de purchase, o la compra de acciones. Esto es una tabla comparativa, tiene muchas más matices, pero creo que la información principal es en la compra de los activos. Realmente ustedes están escogiendo
¿qué activos pueden comprar? Obviamente no todos los activos van a lo mismo. Hay gente que ya tiene un negocio y no me interesa escoger estos activos. No me interesa a lo mejor la marca, no me interesa el nombre que ha puesto. Y aquí, bueno, otra parte importante es que en la compra de activos, el vendedor eh, mantiene su compañía, si está incorporado, y lo único que hace es que la compañía vende esos activos. El vendedor sigue operando en una forma diferente, o simplemente decide retirarse y cerrar la cortina de negocios porque ya no tienen activos otra vez. Aquí hay varios consentimientos cuando se venden los activos, y los activos están a través de un lease o hay un gravamen porque hay un préstamo. Entonces nosotros necesitamos voltearnos a los acreedores y decirle, oigan, estos activos van a transferirse de propietario y necesitamos su consentimiento. Y bueno, nosotros nos encargamos de todo ese proceso. Vemos también si hay alguna deuda pendiente de todos esos activos. La gran diferencia entre compra de activos y compra de acciones es el sistema de la liability. Cuando compras activos, realmente no estás comprando el historial que trae cargando, que puede ser bueno o puede ser malo, de la compañía en la que estás comprando. Y digo malo en algún sentido de que a lo mejor hay por ahí algún impuesto pendiente de pagarse, no ha presentado su declaración anual. Eso se puede corregir, tampoco es tan malo, nada más es un poquito más de due diligence, ¿no? Y bueno, brincando el tema de las acciones, literal, yo lo que le llamo es compras el carrito completo. ¿Y qué me refiero con eso? Es literal, compras las acciones de la compañía que te transfieren a ti como accionista y compras todo. Assets, liabilities, contratos, todo. Y bueno, pues con eso trae cosas buenas porque la compañía puede tener un buen historial crediticio, nosotros le llamamos goodwill, que es ya un cierto reconocimiento en el mercado. Y bueno, esa transición pues, te ayuda a tomar la compañía un poquito más avanzada. Las ventajas puede que tenga liabilities y para eso no pagamos, no por compra de acciones es relativamente más sencillo que comprar activos, porque es compra-venta de acciones, preparamos documentos y listo. En el caso de activos hay que tener un poquito más de estructura. Otra vez, con la recomendación de Raúl y Ramón, nosotros platicamos y creamos la estructura ideal tanto por industria como por perfil de comprador y como por perfil del vendedor. Me voy a brincar a la parte de due diligence. Todos hacemos nuestro due diligence como los asesores. ¿Qué es el due diligence? Es cuando le pides la información al vendedor y la información empieza a fluir de cara del vendedor a todos los asesores del comprador, y cada quien va preparando sus reportes o sus investigaciones y resultados de esa investigación. Al final, el propósito de due diligence es identificar los riesgos que pueden afectar la evaluación del negocio o la estructura de la transacción, porque puede ser otra vez activos o acciones, ¿no? Y en la parte legal nosotros nos sirve para saber qué indemnity o garantías o condiciones o obligaciones tenemos que imponer o al comprador o al vendedor. Las áreas principales de legal due diligence, revisamos corporate records, que es como la historia de la compañía, los contratos, aspecto regulatorio lo puse ahí porque no depende de la industria, es si hay un aspecto regulatorio o no. Importante si la compañía o el negocio tiene litigios, y bueno, un poquito el tema de los activos para ver cuáles son los activos que se van a transferir. ¿Cómo impacta esto? Nosotros preparamos documentos donde otra vez les decía que hay indemnidades, hay ciertas condiciones, hay ciertas obligaciones en favor o en contra del vendedor o comprador, un poquito después del descubrimiento, ¿no? Como decimos, y ahí es donde sabemos dónde colocamos el riesgo después del post-closing o día 1 después del día. ¿Qué documentos se preparan? A ver, hay miles de documentos que se preparan dependiendo de la complejidad del negocio. Puse los más relevantes aquí.
el principal contrato es el contrato de compraventa, activos o en acciones. ¿En qué nos basamos en preparar? Un poco en la comunicación que obviamente hemos tenido tanto con el cliente, con los otros asesores, y partimos un poquito del LOI, del cual ya Ramón habló, y en ánimo del tiempo no lo voy a repetir, pero bueno, esa es la parte inicial. Hay un escrow agreement, todos los que ven con un asterisco, esos contratos pueden existir o no, otra vez dependiendo de la complejidad. ¿Qué es un escrow agreement? Quiere decir que si ves que hay condiciones que se tienen que cumplir post cierre, se puede retener ciertos valores del precio de compra y se va a ir liberando conforme se van cumpliendo estas condiciones. Ojo, no quiere decir que el dinero del comprador lo va a tener después. Quiere decir que ya nosotros lo tenemos que tener en nuestra trust account y se va a ir liberando poco a poco. Y eso es parte de nuestra función como firma legal de poder ver que todas estas condiciones se vayan cumpliendo, ¿no? Transition and Services, ambos hablaron de esto. ¿Qué pasa del día 1 en adelante después del cierre? Bueno, a veces dice, oye, yo ya compré el negocio, pero la verdad es que no quiero operarlo, la verdad es que el dueño pues, tiene una buena reputación con los clientes y decido mantenerlo cierto periodo de tiempo después del cierre, y ahí es cuando te platica las condiciones en que el vendedor se va a quedar en la compañía y las partes deciden hacerlo así, ¿no? Y ese periodo de transición le sirve uno pues, para entender un poco más cómo opera el negocio, se sienta, vamos a decir, coacheado, aunque tú tengas como comprador toda la experiencia del mundo, pues estás adquiriendo un negocio nuevo y a veces el día a día de la operación necesitas entenderlo un poquito más. No competition agreements, básicamente es, si estás comprando un negocio, no quieres que con los fondos de la renta o de la compra, tu vendedor ponga un negocio enfrente de ti que compite exactamente contigo en el mismo industria. Hay tres grandes rubros en esto: no compitas por industria, por territorio y por tiempo. ¿Para qué? Para que el comprador le dé tiempo de tomar ese negocio y seguirlo creciendo. Esas cláusulas se negocian entre las firmas legales y lo platicamos primeramente con los clientes para que lleguen a un acuerdo. Y bueno, si compran acciones, pues lo más probable es que se queden con los empleados. Si es activo también puede ser, pero hay ciertas diferencias entre uno y otro. Lo más importante es que ustedes como compradores tengan en mente que pueden quedarse con los empleados. Y vamos a la parte de cómo se cierra el deal, tema de tiempo. Ocurre cuando todas las partes ya están alineadas y ya saben que hay documentos finales, firmas otra vez, intercambiamos documentos, observaciones, y hasta que tenemos los versiones finales ya platicamos con el cliente, te los explicamos cada uno de los documentos y ya que los entendieron los firman. Ahora, cerrar el deal pueden ser en un paso o en dos pasos. Otra vez depende de las implicaciones de la transacción. En un paso es firma los documentos y al día siguiente estás literalmente entregando las llaves del negocio. Dos pasos es que firma los documentos, luego hay un periodo en el que se cumplen todas esas condiciones. Y una vez cumplidas todas esas condiciones, literal, se libera el dinero y te hace el correo por esta transición con el nuevo comprador. ¿Qué significa closing? El cierre. Significa que marca la fecha en que esa transición, un día, una fecha cierta. El comprador asume el control total del negocio, activos o las acciones. Y hay ciertas obligaciones que empiezan al vendedor, como habíamos platicado, no competencia. La confidencialidad va desde el día 1 o desde el día menos 100 antes del cierre hasta días después del cierre, ¿no? Eso no se acaba, porque es importante para ambas partes, tanto vendedor como comprador, por diferentes razones, ¿no? Y bueno, la transición de los servicios que les habíamos platicado, para que se sientan acompañados durante ciertos periodos de producción del cierre. ¿Y qué pasa el día del cierre? Literal, se paga el precio de compra-venta, hay transferencia de acciones o de activos y se intercambian documentos. En palabras muy sencillas, hay un intercambio de dinero por documentos y negocio. ¿Qué pasa después del cierre? Se actualizan documentos corporativos, te hacen los avisos a las partes intentadas, clientes,
proveedores, empleados, todo con el debido orden para que no haya ningún cambio o una fluctuación ahí en esta transición. Y otra vez, cláusulas de no competencia, confidencialidad y transición de servicio. Y por último, y no menos importante, es el contrato de arrendamiento. A veces dejamos pasar porque si el negocio no es totalmente digital y tiene un local, es muy importante que cuando involucren a tu abogado, empecemos a revisar el contrato de arrendamiento porque el landlord tiene que dar su consentimiento, especialmente porque en esta transición hay nuevos compradores que el landlord no conoce y normalmente pide que alguna persona física se quede como un garante. El garante que va de salida normalmente y en la práctica se quede cierto tiempo después de que se cierre la operación. Y no es como de, bueno, ya acabé, ya vendí y ya me fui, ¿no? En este periodo de transición, lo que va a suceder es que va a haber muchos garantes personales, tanto de la parte compradora como de la parte vendedora, y todos deben de estar conscientes cuál es ese alcance de responsabilidad que cada uno tiene. Y a veces, como platicamos con Ramón y Raúl, a veces las operaciones se caen porque nunca se platicó con el landlord y el landlord dice, no, no doy mi consentimiento y si no hay local, pues no hay negocio, básicamente. Finalmente, les habíamos platicado acerca de nuestra firma, qué hacemos. Hacemos business law, corporate law, real estate, ayudamos a los emprendedores de negocios de pequeño y mediano tamaño. Y bueno, tenemos un equipo completo de abogados y asesores aquí legales que vamos involucrando dependiendo de la complejidad de la transacción. Les dejo ahí mi teléfono. Realmente es donde me pueden localizar mayor parte del tiempo. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, texto o llamada. Y sin más, creo que es todo. Si fui muy rápido, muy lento en algún tema, por favor, siéntanse libres en preguntarnos y encantados de resolver las preguntas que tengan. Regreso el micrófono a Ramón. Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias, Raúl. Tenemos 3 preguntas pendientes. La, la primera que vino, esta la voy a responder yo, es, vino bien tempranito. ¿Cuál es la parte, vino en inglés, What is the hardest part about buying a business in Canada? ¿Qué es lo más difícil de comprar un negocio, la parte más difícil de comprar un negocio? Y bueno, esta pregunta tiene una respuesta de una sola palabra. Depende, ¿verdad? Depende de cada uno, depende de la complejidad del negocio, depende de la otra parte, qué, la de predisposición de las partes. Depende de la calidad de asesoría que tengas, ¿verdad? Entonces, en todos los negocios del que fui parte, bueno, hubieron, hubieron secciones que fueron las que tomaron mucho más tiempo, las de más complejidad, las que generaron más dolor de cabeza. Puede ser la sección de negociación, el ida y vuelta con el vendedor. Puede ser la parte financiera. Puede ser que puedas tener un trato con un vendedor y al final, el día antes de cerrar, el banco te dice que no. Una vez que si no hay plata, no hay negocio. Entonces puede ser la financiación. Por eso es extremadamente importante tener una buena relación con un banco. Puede ser la parte de personal. Una compañía que tiene mucho personal y depende demasiado de su personal. Entonces, la parte de escrutinio con el personal es extremadamente importante. A la hora de comprar un negocio, cuando presentes el contrato de compraventa, una de las condiciones claves, si es que ves que el negocio depende mucho de sus empleados, es tener una reunión con los empleados claves antes de cerrar.
de modo a que tú te puedas em, tengas la certeza de que esos empleados se van a quedar. Lo peor que puede pasar es que tomes el negocio y te vuelvas esclavo de los empleados. Puede ser eso, puede ser la parte legal, que haya, pues, empiece a trabajar en todos los aspectos de financiamiento operacional y al final encuentres que hay en, em, una demanda en contra. Puede ser el lease agreement, así como Hermes lo dijo, el contrato de arrendamiento. Hubieron casos en que llegamos hasta el final y el, eh, el, eh, el landlord, antes de cerrar, dijo, no, no me gusta la cara del comprador. Entonces ahí murió el trato. Pueden haber problemas con la industria, pueden haber problemas a la hora de obtener licencias especiales para ese negocio. Porque muy común con restaurantes es la transferencia de licencia de licor o tener la autorización del, del ente de salud correspondiente en Vancouver Island, se llama VIHA, Vancouver Island Health Authority. Luego está el Fraser Valley Health Authority. Ellos tienen que aprobarte el menú y una serie de cosas. Cuando todo lo que respecta a food manufacturing, todo lo que sería, hay licencias para cada industria. Así que en la parte más difícil, bueno, depende. Uno no sabe lo que no sabe, por eso es importante siempre asesorarte con profesionales. Lo cual lleva a la siguiente pregunta. Fernando nos está preguntando cuánto se paga por las asesorías. Em, También en mi caso depende, pero en, finalmente aquí viene a jugar el dicho que es bastante popular en español: lo barato sale caro, ¿verdad? Y a veces lo caro es simplemente caro, pero lo importante es conversar, tener una conversación con los asesores, pero le paso el micrófono a, en este caso, a Hermes para que responda esta pregunta. La siguiente va a ser para Raúl. Ah, perdón, Ramón, nada más para recapitular. La pregunta es la de los fees o la siguiente. Ya es más. De fees, normalmente nosotros en este tipo de transacciones cobramos por hora. Em, el rango de precio es un poquito, hacemos un screening y una plática con el cliente. Vemos el alcance de nuestro servicio. Traficamos también con los asesores y es que ya están. Y tratamos de darles un estimado a los clientes. No podemos cobrar una tarifa fija por las complejidades de cada una de las transacciones. Dos transacciones muy similares, con diferentes abogados, con diferentes personalidades de las otras partes, puedan complicar o facilitar la operación. Y para ser sensato con nuestros clientes, lo que decimos es, te podemos dar un rango de precio. Cuando estamos acercándonos al mínimo, le damos avisando. Cuando se da un precio mínimo, o mínimo de rango que creemos, les vamos avisando también porque somos conscientes de que tanto compradores como vendedores están afectando sus bolsillos, tanto en la compra de los negocios. Y lo que hacemos es somos conscientes de esa parte y los vamos avisando a los clientes, ¿no? No es justo que les digamos a los clientes que vamos a cobrar número aleatorio 5 y realmente lo que invertimos en tiempo y por la complejidad del asunto y porque todas las partes están de acuerdo, invertimos 3. Y al revés, cuando de repente se sale de las manos y de repente invertimos el triple de tiempo, pues tampoco es sensato para nosotros. Pero haber aclarado la pregunta. Yo sobre eso quiero sumar un par de comentarios. Hay sobre el tema de qué es la parte más compleja de adquirir un negocio. Yo les diría que
muchas veces el problema es muy básico y es muy al inicio, que es encontrar el negocio adecuado para comprar. Una deficiencia natural del mercado es que hay un problema de integridad, digamos, de lo que está listado contra lo que realmente está disponible o pudiera estar disponible. Em, por ejemplo, si uno va a la página de Chinook y busca los listados, va a encontrar negocios muy interesantes, pero son relativamente pocos comparados contra los que podrían estar dispuestos a la venta. Y por otro lado, el tema de que estén listados no significa que una persona está bien alineada a esa oportunidad. En mi caso, por ejemplo, les hablaba que yo adquirí mi firma el año pasado. eh, para mí, yo diría es un fit perfecto porque yo soy un contador de toda la vida. Ese negocio particularmente requiere una licencia. Yo estaba licenciado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí era algo muy natural. Ahora, el tema de los honorarios, en mi caso es algo muy similar al caso de Hermes. Nosotros cobramos por hora, aunque tratamos de presupuestar y sujetarnos a ese presupuesto, invariablemente es por hora. Y sobre el mismo tema de los honorarios, tengo justamente un caso ahorita donde ayudé a uno de mis clientes a comprar a un competidor hace unos meses, pero mi cliente decidió hacer un waiver del due diligence financiero y fiscal, que básicamente no quiso contratarnos para hacer la investigación adecuada para el negocio que iba a comprar. Y hoy, pues ese presupuesto que se ahorró lo está gastando en abogados porque está demandando al vendedor porque resulta que las representaciones en su momento no eran adecuadas. Entonces, de acuerdo con Ramón hace en el comentario de hace rato, lo barato puede ser. Sí, muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta viene de Edmar Artamendia. Pregunta si es que eh, es necesario formar primeramente una sociedad antes de arrancar con la búsqueda. En, y siguiendo de que, qué porcentaje de los negocios requieren presencia física del comprador. Bueno, esta pregunta te respondo yo, Edmar. El, no es necesario tener una sociedad establecida. A la hora de acercar a comprarse un negocio, pues podemos, Edmar y José quieren comprar el negocio. Esa es la parte del comprador que está en el precontrato, en el letter of intent, y va a haber una cláusula que dice este precontrato puede ser transferido a otra parte siempre y cuando Edmar y José sean eh, dueños mayoritarios de esa otra parte. Y ahí a ti y a José, José el nombre ficticio, les da opciones a que ustedes reciban asesoría de su contador y abogado si es que forman una sociedad o si es que forman un holding company, un operating company, si en la necesidad de incluir un trust account, diferentes cosas. Eso siempre hay implicancias en impuestos también, así que la respuesta corta es sí se puede. Y al mismo tiempo, cuando vayas al banco a hablar, el banco te da una carta de aceptación que dice, en, estimado Edmar y José, esta es tu carta de aceptación. Y dice Edmar y José, o en compañía a ser formada. Entonces ahí te da tiempo a ti para que empieces a, 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 a formar una corporación o una sociedad con tu partner. La siguiente pregunta de small business que requiere la presencia del comprador. Yo diría que en compañías que tienen un valor de mercado de 5 millones de dólares o por debajo de 5 millones, normalmente sí, la presencia del comprador es necesario. Siempre es un business con owner hands-on. Obviamente hay excepciones, pero ahora mismo en mi compañía tenemos aproximadamente 25
compañías a la venta, de las cuales solamente 2 eh, no requieren presencia del comprador. Okay, esto te da la pauta. En nuestra compañía nos especializamos en compra-venta de negocios desde $500,000 a $10 millones valor de mercado. Así que todo depende. Pero lo que sí es seguro, una compañía que no requiera presencia del comprador, del dueño, em, el multiplicador, el valor es más caro, ya que tiene procesos operacionales establecidos y un modelo eh, que, que prueba suceso, de éxito. Am, una pregunta que vino aquí sería para Hermes es, eh, ¿el estatus en Canadá podría ser un impedimento para la adquisición de negocios? Esta es la pregunta más, la respuesta más ambigua, sí y no. Este, eh, y va relacionado con la respuesta de Ramón. A ver, les voy a dar un poquito de contexto en esto. Tú para formar una corporación en la provincia no necesitas tener un estatus. Sin embargo, para ser director de la compañía, y el director es quien representa la compañía, un poquito distinto de cómo funciona en Latinoamérica. En, los directores son los que representan a la compañía. Ellos sí necesitan un estatus, y en estatus realmente no hay un impedimento legal, sino un impedimento operacional. Cuando el director quiere ir al banco a abrir la cuenta, te van a decir, ¿quién es el director? Hermes Sánchez. Ah, perfecto. Enséñame tu work permit, temporary residence visa, ciudadanía o eso. Y les digo, no tengo. El banco les va a decir en automático, no te puedo abrir una cuenta bancaria, y realmente no pueden operar. Este, si tú eres el que compra el negocio y atendiendo la línea de pensamiento de Ramón, donde no necesitas estar físicamente en Canadá o en el negocio, y realmente la compras porque es un negocio en marcha, donde no necesitas que el dueño esté, literalmente puedes comprar el negocio, estar en tu país y que siga operando y no necesitas tener stats. Hemos tenido ambas experiencias, y la respuesta es sí y no. Otra vez depende del negocio que estés comprando. Excelente, ya no hay más preguntas en el chat. Bueno, vamos a dar por finalizado este webinar. Les agradezco mucho a todos por su presencia. Nuevamente les reitero, la presentación de cada uno va a ser distribuida. Asimismo, en, una grabación de este webinar. Nuestros contactos van a estar distribuidos también. Si tienen cualquier pregunta, encantadísimos de asesorarles. Bueno, desde ya, muchas gracias y les deseo lo mejor para el resto de la semana. Hasta luego. Gracias a todos.